estado meditando en estos últimos tiempos en una lectura que les invito a buscarla en sus escrituras, es el Salmo 33. Este Salmo 33 es un salmo un poco largo, tiene 22 versículos. Pero es lo que inspira mi meditación de esta mañana. Y no lo vamos a leer todo de un solo, sino que lo vamos a leer por bloques, ¿verdad? Voy a dividir este salmo en 4 bloques. El versículo del 1 al 5, después los versículos del 6 al 12, después los versículos del 13 al 17 y de último los versículos del 18 al 22, y cada uno de esos bloques tiene un tema en particular. He titulado a este mensaje Glorificando al Padre. Glorificando al Padre. Les invito entonces a abrir su Biblia y vamos a leer el primer bloque, para no leerlo todo junto, y dice así los versículos, Salmo 33, los versículos del 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Cantad, bueno, estoy leyendo mi versión que estoy usando hoy es la Biblia de las Américas. Probablemente es un poco diferente de la que ustedes puedan tener de la Reina Valera o cualquier otra versión que ustedes tengan, pero esta es la Biblia, Manuel, que uso en los estudios bíblicos, así que ya tú estás acostumbrado a esta lectura. Mi versión dice Biblia de las Américas. Cantad de júbilo en el Señor, oh justos. Apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor con la lira. Cantadle alabanzas con el arpa de 10 cuerdas. Cantadle cántico nuevo. Tañed con arte, con voz de júbilo, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia de Dios. Y este primer bloque ya lo hemos practicado hoy en esta mañana. Es el privilegio que Dios nos da de poder venir delante de su altar, de cantarle, de adorarle, de rendirle culto en adoración y en la exaltación de su nombre. Dios es bueno y es merecedor de toda la honra, de toda la gloria y de toda la alabanza. Y esta experiencia de adoración, no hay manera de disfrutarla, no hay otra forma de saborearla, no hay otra manera de entender a qué se refiere esta experiencia si no es practicando. Ya esto lo he dicho en algunas ocasiones anteriores. Yo no les puedo explicar a nadie de aquí a qué sabe una comida que nunca hayan comido. Los hermanos misioneros nos visitan y ellos seguramente han probado algunos platillos de nuestra comida nacional. Pero seguramente, yo no estoy seguro si ellos se han comido alguna vez. ¿Ustedes han comido un durito de Nance? No. Bueno, el Nance es una frutita muy pequeña, parecida del tamaño de una cherry, pero es color amarilla. La cáscara es un poco rugosa, parece como una panita, y por dentro tiene un sabor ácido, pero a los que nos gusta es un sabor agradable. Hay personas que no les gusta mucho esto. Esta frutilla se muele y se licúa, se le añade un poco de azúcar y se congela en cubitos, como si fuera un tipo de helado. Y entonces nosotros en Panamá a estos cubitos o a estos envases congelados de ese jugo le llamamos durito de Nance. Yo no sé cuántos de ustedes han comido durito de Nance, pero verdad, hermano,
y les hago la invitación a ellos. Yo no sé si Manuel ha comido alguna vez durito de Nance, tampoco. Yo estoy seguro que por lo menos estas 3 personas que nunca han comido durito de Nance, después de toda la explicación que yo les acabo de hacer, no tienen ni una idea a qué sabe un durito de Nance. No tienen idea. Porque la única manera que ustedes van a poder entender y conocer a qué sabe un durito de Nance es comiéndose un durito de Nance. No hay manera de que yo les explique, por más elocuente que yo sea, por más verborrea que salga de mi boca, por más explícito, le puedo decir hasta la familia biológica de la fruta, cómo es el árbol, todo esto les puedo explicar, pero ustedes nunca sabrán a qué sabe un durito de Nance si no se meten un durito de Nance en la boca. ¿Cierto? Los que hemos comido durito de Nance sabemos a lo que sabe un durito de Nance. Entonces, esta experiencia que el salmista hace como llamado a la adoración, como a la práctica de la adoración con acción de gracias, con experiencia, con arte, con el deseo de alabarlo, todo esto es una experiencia de adoración que no se disfruta leyendo el Salmo 33. Se disfruta practicando la adoración sincera con justicia al Señor. Y cuando nosotros saboreamos la experiencia de cantar, y de cantar con júbilo, de cantar con alegría, de prepararnos, inclusive técnicamente. Yo no me senté al piano y empecé a tocar lo que toco de un día para otro. Esto fue un proceso de muchos años de aprender a tocar el piano. Franz tampoco se sentó en la batería y empezó a pegarle a lo loco. Él ha tenido que prepararse. El hermano Raúl, que es el otro músico del equipo, no coge el saxofón, ni el clarinete, ni los instrumentos que él usa para la adoración, y de buenas a primeras empezó a tocar y empezó a hacerlo bien. Fue un proceso de entrenamiento, de enseñanza, de aprendizaje, de preparación. Y cuando este proceso se completa y nosotros cantamos al Señor y practicamos la adoración al Señor, le glorificamos, le elevamos nuestra adoración y podemos sentir el gozo de la experiencia que significa glorificar al Señor en toda su esplendidez, en toda su santidad, con toda la honra y la gloria que Él y solo Él se merece. Y hay una experiencia, un versículo que se repite mucho, y específicamente en los Salmos, que dice: cantarle cántico nuevo. Cantarle cántico nuevo. Y muchas veces esta experiencia me hace recordar a una persona que iluminó mi vida, que edificó mi vida de una manera muy importante. Él se llamaba Don Pedro Díaz. Don Pedro Díaz era mi suegro y Don Pedro no sabía cantar. No era un hombre, no sabía cantar, no era músico, pero le encantaba cantar. Y entonces, él, de una manera tan natural, de una manera tan espontánea, él abría la Biblia y entonces él empezaba a cantar lo que la Biblia decía. Y él, muchas veces desde el punto de vista técnico de música, probablemente lo que decía eran disparates, pero en su corazón él estaba rindiéndole alabanza al Señor. Y él decía:
Por ejemplo, aquí dice, cantad con júbilo al Señor, oh justos, y él decía, cantad los justos al Señor, oh justos, y él seguía cantando a lo que se le viniera a la mente, y él lo cantaba con un gozo, con una experiencia que a uno lo edificaba ver de la manera como él en su corazón levantaba esta adoración al Señor. Y entonces cuando dice cantarle cántico nuevo, muchas veces este argumento ha sido tomado como que pues la música tradicional está bien, pero ya eso es viejo y ahora solamente hay que cantar lo que el último artista de la música religiosa sacra ha sacado, que si fulano de tal, hasta los regueceros cantan música cristiana, y eso puede ser tomado como cántico nuevo, entre comillas. Pero el cántico nuevo al que se refiere es un cántico renovado en el lugar de nuestro corazón. Yo les compartía hoy el cántico que ya lo he compartido anteriormente en la iglesia. Es un cántico muy viejo, pero cuando yo lo canto es nuevo. Es nuevo porque yo estoy expresándole al Señor y le estoy diciendo al Señor, Señor, qué bueno tú has sido conmigo. Qué bueno tú has sido conmigo. Señor, cuánto me has ayudado. Miro mi caminar y puedo ver tu mano ayudándome. Echando a un lado mis penas, echando a un lado mis temores. Señor, qué bueno tú has sido conmigo. Y cuando eso lo podemos expresar en forma de una canción, eso se convierte en un cántico nuevo. Y tampoco piensen, hermanos, no me malinterpreten, no estoy diciendo que los nuevos artistas no tienen derecho a expresar su arte con nuevas canciones. No, al contrario, ahí y cada día salen hermosísimas canciones en el grupo de estudio bíblico que tenemos los martes en la noche, y aprovecho siempre la oportunidad para recordarles que podamos estar. El hermano Manuel, que es el que coordina la estructura y la emisión del estudio bíblico, siempre trae unas melodías que no son de las que están en el himnario, ni son las que cantamos todos los días. Él procura traer nuevas canciones y de verdad las escoge espiritualmente tan bien que muchas veces tienen todo que ver con el ambiente, con el propósito del estudio. Entonces, no significa que debemos desechar las canciones antiguas. Cántico nuevo no significa que tenemos que desechar las canciones antiguas, ni tampoco significa que solo tenemos que considerar las canciones nuevas, de nueva composición. Lo que significa es que cada nueva adoración, cada nueva canción sea un testimonio en la vida de cada uno de nosotros. Y no voy a explicarle más porque la experiencia, a eso nos dedicamos en la primera parte del culto, incluyendo la entrega de las ofrendas. Todo se convierte en una experiencia de adoración al Señor. Esta experiencia ya la hemos vivido en lo que aquí estamos. Y cuando la practicamos en el ambiente extendido de la familia de la fe, se convierte en una experiencia de comunión, de compañerismo, de confraternización, de estar todos juntos, adorando, alabando y glorificando al Padre. El segundo bloque de este salmo está en los versículos que van del 6 al 12, y lo voy a leer, repito, en la versión que tengo de la Biblia de las Américas. Dice versículo 6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos.
el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Bienaventurada la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Wow. Este segundo bloque cambia el enfoque. Ya no se dirige a la exhortación al pueblo de alabar y cantar con regocijo, con gozo, con experiencia y con testimonio, sino que se dirige a exaltar el nombre del Señor, su obra, su acción en la vida de cada uno de nosotros. Y vuelvo a decirlo, como lo dije la vez pasada, voy a usar el testimonio de María. La única manera de sentir la mano poderosa del Señor en nuestra vida es permitirle que Él lo haga. Si nosotros no permitimos que el Señor obre estos portentos y estas obras maravillosas, si no queremos reconocer sus hechos, su maravilla, el poder de su mano en la creación, en las señales de los tiempos, en las señales de la historia, dice un dicho que no es bíblico: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La mano de Dios y el poder de Dios inminentemente está alrededor nuestro. Podemos ver sus hazañas maravillosas, pero si no queremos reconocer que el sol de esta mañana nos alumbró porque la mano poderosa de Dios lo permitió, porque así lo creó, porque Él fue el que puso el universo, cada punto, cada planeta, cada sistema, cada constelación, ¿cómo se llama la grandota? Cada galaxia. La puso en su lugar para que en orden todo sucediera como si fuera un reloj perfectamente establecido. Me niego rotundamente a creer que esto fue producto de una explosión que hubo hace millones de años y que un átomo de hidrógeno se encontró con no sé qué y hubo un gran boom y explotó y ¡pum! Todo quedó en posición. No puede ser que una creación tan perfecta como la que tenemos, que un universo tan coordinado como el que tenemos, sea producto del azar de una explosión. Tiene que haber una mano poderosa, y es la mano de nuestro Dios la que puso todas las cosas en orden. Y por eso glorificamos a nuestro Dios. Y el llamado del salmista es que tengamos, dice aquí, temor de Dios. Este temor siempre yo hago este énfasis porque a veces entendemos o podemos entender de una manera equivocada que temer al Señor es andar con miedo de que un rayo nos va a caer de un momento a otro y nos va a partir en dos porque estamos haciendo lo malo delante de Dios. El temor de Dios al que se refiere aquí es entender qué tan poderoso es Él, qué tan portentoso es Él, cuántas maravillas hace la obra de su mano alrededor de nosotros. Y cuando entendemos cuán grande es Él y cuán pequeño soy yo, entonces podemos entender lo que significa el temor del Señor. Él es tan grande, tan y tan grande, que no cabe, por más ramificaciones que tenga nuestro cerebro, no puede caber en una cabecita tan pequeña como la mía, ni como la tuya. Hay unos que tienen la cabeza más grande que otros. Pero aún así, no cabe. Dios es infinitamente grande. Y muchas personas piensan que la Biblia se equivocó cuando dice en la creación que Dios nos hizo a su imagen
y a su semejanza, y pensamos que cada uno de nosotros puede crear a su propio Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, el Dios en el que yo creo, he oído muchas personas que dicen así, el Dios en el que yo creo no es como tú dices, es así como yo digo. El Dios en el que yo creo permite esto y esto y esto, y no permite aquello y aquello. El Dios en el que yo creo es como yo me lo imagino. No es como es como yo creo que es. Y nada más falso. Esta es una mentira del diablo. Dios está por encima del concepto que nosotros tengamos de Él. Claro, yo los invito a que conozcamos y que estudiemos el carácter de Dios. Y que estudiemos la mente de Cristo y que aprendamos de Él. Y cada día vamos evolucionando y evolucionando y evolucionando espiritualmente, dice la palabra de Dios en otro punto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta cita no la tenía apuntada, pero está en Filipenses, Roberto, ¿verdad? Por allá está. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué dice? Que la aspiración de nosotros es llegar, avanzar, caminar al entendimiento de Dios, de tal manera que logremos alcanzar ser un varón perfecto. Ahora ustedes dirán, Willy, pero ¿qué tú te crees? ¿Que tú eres perfecto? Yo digo, no. Yo no digo que yo soy perfecto. Yo digo que yo estoy en el camino, buscando, anhelando y cada día perfeccionándome más. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuándo metemos el gol? Cuando lleguemos a la medida de la plenitud del Señor. Eso es un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, les confieso, el Señor está trabajando en mí. El Señor está trabajando en mí. Yo les invito a que ustedes le den la oportunidad al Señor a que trabaje en ustedes también. Y Él sigue diciendo que aún cuando las naciones se pongan de acuerdo en establecer un nuevo orden mundial, así le han llamado, un nuevo orden mundial, regido por el gobierno de las naciones. Y ya este orden mundial tiene una agenda, le llaman la agenda, ¿cómo le llaman? La agenda 2030, que para el 2030 ya el Consejo de las Naciones va a tener un dominio y va a regir el comportamiento del mundo y el orden mundial. Y tiene que ver con salud, tiene que ver con política, tiene que ver con la economía, tiene que ver con muchas cosas. Pero la palabra de Dios dice que el Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra los designios de los pueblos. Dice que el consejo del Señor permanece para siempre, que los designios de su corazón, del corazón del Señor, están presentes en nosotros de generación en generación. Es lo que la palabra del Señor dice y es lo que yo creo. Y este bloque termina con una bendición que ojalá sea una bendición para nosotros que vivimos aquí en Panamá, en nuestro hermoso país, y los que no son de aquí de Panamá, también esta bendición se extienda a cada uno de sus países. A los Estados Unidos, a Costa Rica, ¿qué otro país está representado aquí? La comarca. Sí, porque estamos hablando aquí de la generación de los diferentes pueblos. Y ustedes, hermana Isela, representan un pueblo importante en la vida de nuestra nación.
Son una nación, básicamente. Y dice aquí, este último versículo de este bloque: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. Y por eso me ratifico en lo que empecé a decirles hoy. Sea lo que sea que pase hoy, Panamá estará bien. Porque hay un remanente fiel aquí en este país que va a estar intercediendo, orando y pidiendo al Señor su bendición y su cuidado en la vida presente y futura de nuestra nación. Y Panamá estará bien. Bendito sea el Señor. El tercer bloque va del versículo 13 al versículo 17. Dice: el Señor mira desde los cielos, Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él, que modela el corazón de cada uno de ellos. Él, que todas las obras de ellos entiende. El rey no se salva por un gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librarse. Y es esta invitación, este llamado a que nuestro andar, nuestro caminar, la fuente de nuestra fuerza y la promesa de nuestra victoria viene del Señor mismo. Él es el que nos está viendo. Él es el que nos observa. Él conoce nuestra necesidad. Dice la palabra de Dios que inclusive Él conoce las peticiones de nuestro corazón aún antes que las expresemos con nuestra boca. Cuando venimos al Señor en oración, estamos viniendo delante de Él para decirle nuestra necesidad. ¿Y qué ustedes creen? ¿Que Él se está enterando de tu necesidad en el momento que tú se la expresas? No. Lo que dice esta palabra y lo que dice también la cita a la cual estoy haciendo referencia es que el Señor ya conoce cuál es tu situación, cuál es tu condición, cuál es tu necesidad, cuál es tu petición. Y Él ya sabe inclusive la respuesta que te va a dar. Y muchas veces la respuesta que Él nos va a dar no es la que nosotros estamos esperando. A veces eso pasa. A veces le pedimos algo al Señor y le pedimos que sea esto. Y el Señor no nos da esto, sino que nos da esto otro. Pero todo lo que sucede en nuestra vida, ya sea que la respuesta sea la que nosotros le pedimos y estamos esperando, o la que al Señor le plació darnos, todo lo que sucede a nuestro alrededor, en mi testimonio personal, yo lo atribuyo a la mano poderosa del Señor. De Él viene. Yo no entendí por qué mi esposa se fue. Yo no entendí por qué mis padres se fueron. Yo no entendí por qué me pasaron las cosas que me pasaron. Y muchas veces yo no recibí la respuesta de Dios que yo creía que me merecía, que yo creía que era la que yo iba a recibir. Pero recibí la de Él. Y Él me levantó y yo entendí que lo que sucedió alrededor de mi vida viene de la poderosa mano de Dios. Sí, yo estuve enfermo hace muchos años. Yo no sé cuántos de ustedes saben, yo fui operado y a mí me insertaron unas prótesis en mi columna. Yo tenía pegadas las vértebras desde la vértebra número 3 hasta la vértebra número 7, yo las tenía pegadas y el conducto de mi médula estaba a punto de romperse. Yo podía haber quedado paralítico. Y mi esposa, que era una mujer de mucha fe, me decía, yo estuve 40 días hospitalizado esperando para que me hicieran esa operación. Y me la hicieron, gracias a Dios. Y mientras estábamos esperando para que la operación se pudiera hacer, porque había problemas con los implantes, a mí me pusieron unas prótesis ahí. Mi esposa me decía, yo estoy orando al Señor
para que el Señor, por la declaración de Él y por la voluntad de Él, te levante de esa cama y tú salgas de aquí ya completamente sano. Y yo le decía a mi esposa, mira, negra, bueno, ella era más blanca que yo, pero yo le decía negra es para los que no lo entienden, yo creo que tú lo entiendes, ¿verdad? Negra es una expresión muy latina de afecto a la pareja, ¿verdad? Yo le decía a mi esposa negra, aunque ella era mucho más blanca que yo, pero yo le decía, mira, negra, si el Señor lo hace, claro, voy a estar agradecido y lo atribuyo a la mano del Señor. Pero si yo tengo que esperar el tiempo que tenga que esperar, y en esta cama de hospital un grupo de médicos me operan y me ponen los implantes que yo tengo, y yo me levanto caminando de mi pie de este hospital después de esa cirugía que me hicieron, también se lo atribuyo a la mano de Dios. También mi gratitud no es porque los médicos fueron los que me operaron, Dios no tuvo que ver con eso. Al contrario, Dios tuvo todo que ver. Dios tuvo todo que ver con esa situación. Así que Él, que nos mira, que conoce y que entiende nuestra necesidad, Él es el que nos va a proveer. Y este llamado a que no nos creamos que somos más fuertes, ni los más inteligentes, ni los más sabios, ni los que tenemos más herramientas, porque el triunfo y la victoria no viene por la fuerza, dice aquí. El rey no vence por la fuerza de su ejército, el rey vence por la poderosa mano de Dios. El soldado no vence por la fuerza de su caballo o por la destreza con la que maneja su espada. El soldado vence porque la poderosa mano de Dios está con él. Y por esa razón, otra razón más, glorificamos al Padre. Y el último bloque, que va del 18 al 22, dice: He aquí los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda, nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Dicho todo lo anterior, la adoración y la alabanza al Señor, la grandeza de su poder y de su mano, su presencia y su bendición para con los pueblos, para con las naciones de generación en generación, y la promesa de victoria que hemos decretado y que hemos explicado, todo está resumido en este último bloque. Entendiendo que eso es así, nuestra esperanza está puesta en Él. Ni un minuto debemos dudar, ni siquiera sospechar que el Señor se ha olvidado de nosotros. Él lo conoce. Él nos conoce. Y Sela, tú lo sabes, tú lo has vivido. Tú has sentido la mano de Dios en tu vida. Los planes que tengamos, Raúl, tus metas de trabajo, Manuel, tu preocupación por la actividad, por tu actividad, el mismo ministerio, la vida de la iglesia, la estabilidad de nuestra nación. Todas estas cosas, nuestra salud, nuestras necesidades, todo lo tenemos prometido en victoria de la mano del Señor. Pero nunca perdamos lo que dice este último bloque. Nuestra esperanza está puesta en Él, nuestra fe. Aquí la palabra esperanza es la expectativa que tenemos. ¿Y cuál es la descripción de la palabra fe según el libro de Hebreos? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no podemos ver. Esa es la esperanza a la que el salmista está invitándonos en este salmo. Así que sea entonces la palabra de este salmo para llevarnos a la convicción de que en todo momento glorificamos el nombre del Señor. Y vuelvo a la manera como empecé, no importa cuál sea su decisión, no importa en qué casilla usted marque su voto, no importa. Si tenemos la expectativa y la esperanza que Dios está en control, no importa quién gane. A lo mejor no gana el que nosotros votamos, pero Panamá estará bien, con la poderosa mano de Dios. Glorificamos el nombre del Señor por esta palabra hermosa que nos enseña el Salmo 33.